¿Qué tal, chicos? Vamos a ver hoy día lo que es fisiopatología de la insuficiencia vascular periférica. En esta ocasión no va a haber postes debido a que este es un tema patológico, pero bueno, vamos a intentar entender y desglosar todo lo que concierne lo que es la enfermedad, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver generalidades, algunos conceptos, recordar cosas básicas, etcétera. Asimismo vamos a tocar los puntos de etiología, cuáles son los grupos de riesgo, en qué etapa el paciente viene a la consulta, ¿no? Si es en emergencia, cómo es la enfermedad, cómo se produce, ¿no? Y cuáles son las manifestaciones que se nos trae. Bien, recordemos que vamos a recordar algunos conceptos para comprender esto, ¿no? El sistema cardiovascular es un sistema muy organizado que consta de corazón, arterias, capilares y venas, con la única función de no solo transportar nutrientes, sino también el corazón funciona como una bomba, controla la presión, controla, diríamos, incluso hasta la temperatura, ¿no? Porque este es el encargado eh, de bombear, ¿no? Y al bombear, pues la sangre obedece un flujo y este flujo produce calor, ¿no? Por fricción con la pared arterial. Y bueno, también tenemos a las arterias, ¿no? Y podemos acá dividirlas también como arterias elásticas, etcétera, ¿no? De acuerdo a sus capas histológicas. Los capilares, a este nivel hablamos de perfusión tisular y bueno, las venas, ¿no? Que recogen toda la sangre desoxigenada, pero no dejan de ser importantes. Acá podemos poner como ejemplo al sistema portal, ¿no? Y bueno, su importancia es muy valiosa, ¿no? Conocer de dónde a dónde van, etcétera. Para comprender la patología en sí, debemos recordar que un trombo es aquel coágulo que se forma en el lugar de origen, ¿no? Mientras que el émbolo vendría a ser un trombo también, solo que este trombo se va a mover, ¿no? Se va a desplazar. Bien, un poco de la importancia, ¿no? Acá tenemos a Miklos Feher, ¿no? Quien sufría de una desventaja hereditaria, es decir, miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y él falleció en pleno partido. También tenemos acá a otro futbolista, me olvidé su nombre, pero él falleció por un pelotazo en el pecho, ¿no? Y bueno, tenemos también a Puerta, ¿no? Un jugador argentino, que el defensor de Sevilla, ¿no? Digamos que el caso más triste, porque le dio un paro cardiorrespiratorio en pleno partido, ¿no? Lograron reanimarlo y bueno, en el hospital pues le dio también más cardiorrespiratorios, ¿no? Le dieron 5 paros cardíacos, ¿no? Paros cardiorrespiratorios, ¿no? Y bueno, recalcar otra vez la importancia del sistema cardiovascular, ¿no? Si este se detiene súbitamente, causa inmediatamente la muerte, ¿no? En fin, vayamos de lleno. El Colegio Americano lo define como un evento vascular o de disminución o ausencia de perfusión, ¿no? Al haber poco flujo acá, pues la célula no va a comer, no se va a alimentar, ¿no? Y acá hablamos de dos conceptos, básicamente, evolución y viabilidad, ¿no? La evolución es muy rápida, el tejido no va a poder suplir esos mecanismos compensatorios que le permitan sobrevivir más de 2 semanas, ¿no? De allí el concepto. Y la viabilidad, ¿no? La sangre obedece un flujo. Vayamos un poco con historia. Harvey hizo las primeras descripciones, vio a los pacientes, vio que esto sucedía más en miembros inferiores, pero tampoco dejan de ser importantes en miembros superiores, ¿no? Y de que también podría existir esta obstrucción no solo a nivel de extremidades, sino también a nivel central, ¿no? Abdomen, etcétera. Hunter ya mandaba indicios de tratamiento, que era no más que retirar ese émbolo, ¿no? Pero esto era difícil diagnosticar porque no habían métodos, ¿no? Usualmente llegaba el paciente pues con, ¿cómo te digo? Llegaba con eh, ya en la última etapa, ¿no? Cuando ya estaba todo necrosado el tejido, entonces el tratamiento pues era la amputación, ¿no? Y bueno, eh, ya hoy día hay métodos más modernos para realizar esto, ¿no? En fin, ¿cuál es la causa? Principalmente obstrucción o lo que se conoce como aterosclerosis, ¿no? Esto arrastra eventualmente los comportamientos, los malos comportamientos que tiene el ser humano, como es fumar, presión alta, ¿no? Mucho azúcar, ¿no? Hay una correlación directa con los diabéticos, podríamos decir. Y vayámonos a un extremo, ¿no? Lo que ahora conocemos como los signos clásicos de esta enfermedad, ¿no? Claudicación intermitente, pero lo vamos a ver después, no es importante. Pero si lo vemos desde un punto de vista, digamos, un poco más
minucioso, ¿no? Un poco más diagnóstico, podemos decir que la causa principalmente es trombótica, ¿no? De que el, la obstrucción se da principalmente ya sea por acumulación de grasa, etcétera, ¿no? Y embólica vendría a ser por una cardiopatía adyacente, ¿no? Y bueno, hay otros de otra causa, ¿no? Principalmente esta, ya habíamos mencionado, una cardiopatía previa afecta a personas adultas, ¿no? Generalmente de raza negra, ¿no? Y bueno, nada, esta es una pequeña correlación que se hizo en el 2 de mayo, ¿no? Una investigación entre diabetes y esa enfermedad, ¿no? El pie diabético. Y vamos a ver que ahí comparten algunas características. Bien, factores de riesgo ya lo habíamos mencionado, ¿no? El grupo vulnerable es sexo masculino, mayores de 60, ¿no? Y las enfermedades precedentes, pues alguna cardiopatía, etcétera, ¿no? Y claro, un factor de riesgo, no quise ponerlo tan súbitamente, pero básicamente es en laboratorio, ¿no? Cuando hacemos el cribado, pues encontramos una hiperhomocistinemia, ¿no? Una dislipidemia también. Hiperhomocistinemia ya veremos después esto, ¿no? La disminución o la ausencia de esta este metabolito era importante en la anemia, ¿no? En la anemia por déficit de vitamina B. Y claro, también tenemos la dislipidemia, que no vendría a ser más que mucho lípido, ¿no? O hiperlipidemia. Y bueno, eh, nada, continuemos. Entonces, para entender un poquito la enfermedad, recordemos que todo empieza con una ausencia de nutrientes, ¿no? Lo que entre comillas diríamos hipoxemia, ¿no? Esto progresa y ya pasamos a llamarle isquemia, ¿no? Luego viene lo que vendría a ser un infarto, ¿no? Ya muerte tisular y finalmente necrosis, ¿no? Donde ya se activan enzimas proteolíticas, lo vamos a ver después, tranquilos. Y bueno, previamente esto ante una obstrucción, ¿no? En fin, fisiopatología. Vayamos de lleno. Una vez que se ha obstruido la vía, y ojo, es una arteria, esto es curioso, es interesante, es una arteria, ¿no? Bueno, las células adyacentes, el tejido que está ahí, pues poseen mitocondrias, ¿no? Y estos realizan usualmente un metabolismo normal, una tasa metabólica normal, ¿no? Pero al haber ausencia de nutrientes, va a haber menor ATP, ¿no? Y al haber menor ATP, eh, en términos generales, ¿no? Hay menor perfusión tisular, ¿no? Es decir, la célula no va a comer lo que debería de comer, ¿no? Entonces va a aumentar el lactato, ¿no? Lo que se conoce como la respiración anaerobia, ¿no? Entonces, se acumula el lactato, hay una fuga de calcio intracelular, un mal funcionamiento de la bomba sodio-ATPasa, ¿no? Y las enzimas activadas quedan como resultado necrosis, ¿no? Y esto ocasiona la pérdida de la membrana, ¿no? E integridad mitocondrial y, bueno, necrosis, ¿no? En fin. Entonces, una vez que ya se ha obstruido la vía, una vez que eh, ya conocimos la patogenia, ¿no? Podemos integrarlo esto con este pequeño diagrama, ¿no? Aterosclerosis, una placa, ¿no? Una estenosis arterial y finalmente una reducción de flujo, ¿no? Y esto nos traería toda la patogenia que ya habíamos visto. ¿Cómo la clasificamos? No tenemos modos, tenemos muchas maneras de clasificarlas, ¿no? Pero bueno, no quiero meter mucho floro, ¿no? Acá pueden observar cómo de acuerdo a los síntomas, aunque generalmente el paciente viene asintomático, ¿no? Y bueno, el cuadro clínico, ¿no? Claudicación intermitente, dolor en la extremidad, etcétera, ¿no? Isquemia aguda, crítica. Y claro, eso depende mucho de la evolución también. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Simplemente hay parámetros, ¿no? Como el índice de presión tobillo-brazo, con un eh, esfingomanómetro medimos todo lo que es el pulso, ¿no? Y bueno, también podemos hacer una búsqueda de signo de neuropatías, podemos determinar el área de claudicación, ¿no? El área afectada, y bueno, acudir al laboratorio, y ya si el asunto es muy grave, pues podemos acudir a una ecografía de Doppler, que nos ayudaría pues a diagnosticar si se puede salvar el miembro o no, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en dos partes, ¿no? Farmacológico y no farmacológico. Primero, persuadir al paciente a que opte por los buenos hábitos, ¿no? Las buenas costumbres de que no tomen, no fumen, ¿no? Y si es diabético, el asunto es más complicado ahí, ¿no? Tal vez debamos derivarlos como médicos generales. Y bueno, acá quería mencionar al clopidogrel como principal,
Porque lo hemos visto, ¿no? Lo vimos, si mal no me recuerdo, lo vimos con el doctor y pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Recordemos que este es un inhibidor plaquetario, ¿sí? Y va a inhibir al receptor de, de la coagulación, ¿no? Y ya pues va a inhibir va a inhibir lo que es la agregación. O todo el proceso de eso no me acuerdo mucho, pero bueno, las conclusiones. Esta enfermedad, si bien es, podríamos decir entre comillas, frecuente, ¿sí? Y más en el área de emergencias, pues generalmente afecta a las personas adultas, ¿no? Y trae previamente cardiopatías, ¿no? Y bueno, esa vendría a ser la exposición. Espero que les haya gustado. Esa es la bibliografía, ¿no? Y claro, lo saqué también de un amigo que hizo en YouTube, muy buena. Y nada, eh, eso fue todo. Espero que les haya gustado.